Si no reivindicas, claudicas. Pues abrimos tiempo de reivindicación y tiempo también de entrevista, como decíamos. Tenemos a Márquez, que viene hoy en representación de una plataforma que... Márquez, ¿qué tal? Bueno, primero, buenas tardes, ¿cómo estamos? Tardes, muy bueno. Gracias por acercarte aquí al estudio de Radio Enlace y conocer, o que nos expliques, ¿no?, cuál es la problemática. Estamos hablando de que hace algunos días se celebró la primera asamblea pública de la plataforma de trabajadores y trabajadoras de correos para crear una nueva marea, que es en este caso la marea postal, que os vais a movilizar este próximo domingo, día 22 de febrero a las 11 de la mañana, desde la plaza del Tirso de Molina, dentro de la marea ciudadana, o mareas ciudadanas, ¿no?, que engloban pues sanidad, educación, bomberos, Radio Televisión Española, los trabajadores de Coca-Cola en lucha, los enfermos de hepatitis C, bueno, todo lo que se viene moviendo a nivel madrileño y nacional, ¿no?, en los últimos tiempos. Sí, exactamente. Hemos, ante la tesitura de recortes, de destrucción de puestos de trabajo y de devaluación de la calidad del servicio postal universal, pues las trabajadoras y los trabajadores de correos hemos visto que era el momento de organizarnos, de decir ya basta y de empezar a cambiar el sentido de esto, porque nuestras condiciones de trabajo están viéndose devaluadas enormemente. Y luego, como no somos un islote aparte, estamos viendo que la sociedad también está clamando por cambios. Está habiendo muchas luchas de colectivos laborales, como pueden ser Coca-Cola, Madrid Río, y luego problemas directamente contra la vida directamente, como es el caso de hepatitis C, ¿no? Y qué mejor que sacar la problemática de la plantilla de correos, que todavía es un servicio público además, y digo todavía porque... Claro, yo decía antes, creo que es una empresa pública, pero casi me lo aclaras tú mejor. Sí, es cierto, es una empresa pública. Todas las acciones las tiene el Estado, aunque sea SA. Lo que pasa es que llevamos viendo la plantilla de correos cómo se han ido externalizando partes de la empresa, y sobre todo las más lucrativas, como es la paquetería. Por ejemplo, la paquetería en correos ha aumentado en un 400%, y esa es la parte que están preparando para que se privatice. O sea, a lo público se le cargan todos los gastos, todos los costes, pero luego el lucro va para la empresa que lo privatice, claro. Ajá. Además oigo publicidad yo en algunas radios de correos, no sé qué, si tienes que enviar tus paquetes, mándalo por correos. Claro. Están preparando lo que tú nos cuentas, por lo que veo. Exactamente, cuando lo que quiere decir es que, por supuesto, una inversión en lo público es capaz de dar un servicio brutal sin necesidad de recortar los derechos de los trabajadores. Además, a estas alturas ya no nos sorprende nada que se privatice lo público, porque se acaba de privatizar AENA, se pretendía privatizar el canal de Isabel II, se han privatizado hospitales... Claro, por eso te comentaba justo antes el hecho de que no somos un islote. Esto vemos que es una práctica habitual de los gobiernos de turno contra las empresas públicas, y todo lo que entra hacia la SEPI es una preparación para salir a venta, a ser privatizado. SEPI es la propietaria de Correos y Telégrafos. SEPI es donde están todas las empresas que pertenecen al sector de industria. Ajá. Bueno, pues decía yo que celebrasteis hace unos días la primera asamblea pública de esta plataforma de trabajadores de correos para crear la marea postal, y decís que fue un éxito porque hubo 70 personas de 16 distritos, de distintas oficinas. No sé, cuéntanos cómo fue esa primera... Claro, sí, la verdad que la vemos muy positiva, entre otras cosas porque en correos ha habido un letargo, un sueño
durante bastantes años. De hecho, en este país llevamos aproximadamente desde 2010 con un ciclo de movilización que parecía que Correos era impermeable al mismo, ¿no? Y sin embargo, pues ese día encontrarte, claro, decimos 70 personas, pero es que una persona dentro de cada distrito o de cada centro de trabajo significa una posibilidad de ramificar la lucha y de ramificar la organización mucho más amplia, ¿no? Ajá. ¿Y qué se acordó en esa primera asamblea? Aparte de crear, primero, ¿no?, la marea postal, participar este domingo en esa manifestación, ¿y qué más cosas hay? Sí, principalmente lo que hemos acordado es la necesidad de que la plantilla tenga voz. Es algo que, por la circunstancia sindical que tenemos dentro de Correos, generalmente, sobre todo por los sindicatos que firmaron el anterior convenio, los trabajadores y las trabajadoras en general no nos sentimos que nuestra voz sea escuchada, que nuestras demandas sean las que dirigen la actividad sindical, ¿no? Y lo que ahí hemos decidido es mantener una organización, digamos, sostenida en el tiempo, acordar una serie de reivindicaciones fundamentales, como sobre todo es la recuperación de los puestos de trabajo perdidos, la subida salarial que hemos estado perdiendo durante los últimos 5 años de congelación salarial, pero es que en los 5 anteriores el sueldo subió por debajo del IPC, con lo cual sigue siendo también una bajada salarial. Hemos hablado de la despenalización de las faltas por enfermedad, y luego sobre todo hay que cuidar el servicio postal universal. Aquí la población de este país tiene derecho a recibir las cartas 6 días a la semana, y eso se está incumpliendo y no queremos que eso se incumpla. Me decís hace un momentito que en vez de 6 días a la semana se está pasando a 2 días a la semana. A 2, a 3. El problema está en que la empresa está priorizando el reparto hacia las empresas o a las grandes multinacionales, como puede ser Amazon. Entonces se le obliga al trabajador a dar cobertura a ese tipo de cuestiones, y la circulación que pueda haber entre persona y persona es secundario. Y yo me pregunto, porque creáis una plataforma de trabajadores y me estás hablando de que hay sindicatos, ¿qué pasa? ¿Que los sindicatos no van, no funcionan, no atienden a los trabajadores, hacen cosas distintas a lo que necesitáis? Bueno, para nosotros este es un tema además delicado, intentamos no utilizar... Lo digo porque supongo que habrá gente, claro, que diga, bueno, que yo estoy también luchando, me refiero a gente del sindicato, que yo también defiendo a los trabajadores, o yo qué sé. No hay un ego dentro de la plataforma de decir somos las únicas y los únicos que peleamos, absolutamente para nada. Lo único que sí que se ha visto un descrédito muy grande en la mayoría de las centrales sindicales, salvando particularmente a una, y hay necesidad de organizarnos por nosotras mismas. No es una cuestión de decir en ninguna central sindical se está batallando, es una cuestión de preferimos a día de hoy luchar así, encontrarnos así, confluir en asamblea y decir aquí estamos, somos capaces de fijar unas consignas, somos capaces de fijar unas reivindicaciones y somos capaces de converger con el resto de la sociedad que está peleando por cambiar esta situación criminal que tenemos a día de hoy. Bueno, habláis de supresión de unos 23.000 puestos de trabajo en los últimos 7 años, ¿no? Que decís en primer lugar denunciar este ERE encubierto que ha sufrido el personal contratado y discontinuo. Luego habláis de la sobrecarga hasta límites peligrosos para la salud sobre el colectivo laboral y funcionario. A la par, la directiva de Correos gastaba 3 millones de euros en acosar a los trabajadores enfermos a través de empresas como Tebex. Explicadnos esto de qué pasa, te pones malo y te llaman, por lo que veo, desde un teléfono que no es de la Comunidad de Madrid, y te llaman, te dicen que van a grabar la llamada o algo así. Exactamente. O sea, una especie de persecución de a ver qué estás haciendo, si estás malo o no. Totalmente, con lo cual no solo no tienen bastante con acosarnos en el trabajo, con hacernos asumir unas cargas el doble y el triple de lo que asumíamos hace poco tiempo, hace unos años, sino que encima cuando nos obligan a coger la baja porque nos enferman ellos, para colmo tenemos que sufrir que nos llamen como si fuéramos unos embusteros, unos vagos, unos mamarrachos. También denunciáis que se está haciendo una inversión millonaria en nuevas tecnologías para adelgazar la inversión privada cuando se lleve a cabo la venta de, no sé si de la empresa o de partes de la empresa, no sé cómo lo veis. Exactamente, no somos gurús y no tenemos todavía
seguro que vaya a ser la empresa a una empresa privada, que se vaya a hacer por franquicias, o que vayan a ir sacando las partes más jugosas. Eso es lo que sí que vamos viendo, que las partes más jugosas son las que van saliendo. Por ejemplo, el hecho de la existencia de Correos Express, lo que antes era Crono Express, demuestra que es una parte de la paquetería, se lo está llevando una empresa que, aunque en parte depende de Correos, los beneficios no recaen en Correos. Y lo que vemos en Correos es una privatización de libro, además. Adelgazar las plantillas para que sea jugosa la venta, hacer que las funcionarias y los funcionarios tengan que marchar a ministerios, no cubrir las jubilaciones, penalizar las bajas, echar a los contratados y a las contratadas con cartas de es que has tenido bajo rendimiento, a lo mejor es porque polemizaste con un jefe. Vemos una privatización de libro. Además hemos tenido noticias aquí en Hortaleza, a veces hemos entrevistado a trabajadores de Correos que lo que denunciaban eran móvil directamente de sus jefes, que les acosaban laboralmente para echarles, para que se fueran del trabajo. Sí, ciertamente, y una presión muy fuerte, incluso forzándote a hacer más trabajo del que tienes que hacer, e intentando chantajearte con que si no lo haces estás dejando que tu compañero haga ese trabajo que tú no quieres hacer, cuando la cuestión está en que no tenemos por qué trabajar ni por encima de nuestro horario ni por encima de lo que es una carga de trabajo normal. Hemos hablado de más de 23.000 puestos de trabajo perdidos en 7 años. Esto supone más de un tercio de los trabajadores que había, porque aunque me decíais que no hay cifras oficiales, ¿no?, que la empresa se cuida bastante de dar las cifras, pero si había 65.000 en 2007, 65.000 trabajadores, y se han cargado 23.000, es más de un tercio de los trabajadores. Claro, exactamente. No estamos seguros de las cifras, precisamente porque no sabemos si el personal contratado, esas cifras son bastante oscuras. Entre otras cosas, porque Correos tiene unas bolsas de empleo absolutamente opacas. Como las tarjetas. Exactamente. De Caja Madrid. Exactamente. Vaya, bueno, el caso es que esas son las cifras que vosotros podéis aportar, o que aportáis en este documento donde denunciáis todo lo que está pasando. También comentáis que, bueno, que Correos es una empresa importante porque produce el 0,7% del Producto Interior Bruto de España, con una cartera de negocio de 1.285 millones de euros, y ya sabemos que donde hay beneficio público a determinados gobernantes y determinados empresarios se suelen poner muy rápidamente de acuerdo para decir, bueno, pues esto, en vez de un beneficio para todos y todas, que sea un beneficio para 2 o 3. Claro, esto yo lo voy a explicar muy breve. Los servicios públicos atienden necesidades que tenemos las personas, que tenemos la gente. Por eso tienen, digamos, una ganancia sostenida. La sanidad siempre va a dar dinero porque es una necesidad vital, la educación y Correos también, porque las personas tenemos necesidad de la correspondencia. Con lo cual es jugoso para las empresas y para este sistema en crisis el comerse el caramelo público. Y no sé si utilizan otro truco habitual de quienes nos gobiernan, que es deteriorar un servicio público hasta el límite. Pues, Telemadrid, vamos a poner por ejemplo, y llegará un momento en que diga, bueno, lo privatizamos y la gente irá total para, bueno, iba a decir una burrada, para lo que lo veo, ¿no? Pues que la privaticen porque no la voy a ver, no la veía antes, pero claro, perdemos otro servicio público más. No sé si en Correos también pretenden deteriorar la empresa para que el día que la privaticen a la gente le dé lo mismo. Por supuesto, el hecho de que el cartero no pueda, o la cartera no pueda pasar con asiduidad a repartir el correo de manera diaria, el hecho de que los paquetes tarden muchísimo en ser repartidos, los stock que hemos visto incluso en Antena 3 estas navidades por televisión, todo eso es una preparación psicológica, por decirlo así, de la población para decir, joder, es que Correos no funciona, pasémonos a una empresa privada. Y encima, que en el caso de que eso pueda llegar a suceder, nos veamos enfrentados con trabajadoras y trabajadores de otras empresas del sector postal, cuando desde luego los trabajadores no vamos a competir entre nosotros. No sé si queréis citar a los sindicatos que son malos, que son regulares, o preferís no crear enfrentamiento. ¿Cómo lo hacéis? Digamos que nosotros y nosotras lo que sí que tenemos claro es que el enemigo es la empresa. Ajá. Entonces, nuestro discurso no es un discurso antisindical, pero lo que no vamos a negar son las cosas que suceden. En Correos existe que con cada convenio se firman paces sociales. Y eso es una cuestión que no se puede discutir.
Por lo tanto, no vamos a hablar de los sindicatos como tal, pero el hecho de que los trabajadores veamos la necesidad de organizarnos por nuestra cuenta, o que incluso las elecciones sindicales que sean este año, seguramente el sindicato que no firmó el convenio, el tercer convenio, el anterior, suba, será una muestra de que la labor sindical de los sindicatos restantes, ¿no? Pues no está siendo eficiente, incluso algunos sí que todos sabemos que son sindicatos de la empresa. O sea, muy cercanos a la dirección, digamos. Exactamente.